Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Silvestre López Portillo. Me da mucho gusto que me acompañen en Filmoteca Digital. Vamos a platicar de la película El Padre. Está dirigida por el director de teatro. Sobre todo está mucho más reconocido como director de teatro, este francés de 41 años llamado Florian Zeller, que se ha convertido en los últimos años también en una sensación, como decía yo, de las tablas. Ha dirigido más de 10 obras de teatro, escrito y dirigido obras de teatro, más de 10 obras de teatro. El Padre es una de ellas, precisamente, escrita por él en el 2012, la cual se llevó a muchas partes del mundo, fue representada en muchas partes del mundo, incluso por ahí la representó este gran actor Héctor Alterio, por ejemplo, en Barcelona, en España, y en México también se ha puesto varias veces, pero yo creo que una de las versiones más reconocidas y más admiradas, más aclamadas por lo que he visto, ha sido la de Erika Buenfil junto con el primerísimo actor, el gran don Ignacio López Tarso, ¿no? Que al final de cuentas es uno de los grandes, sin lugar a dudas. Bueno, vamos a entrarle de lleno con lo que es la parte de la película. Sobre todo, no les voy a platicar muchísimo en cuestiones de la historia. Sin embargo, narra la historia de un hombre llamado Anthony, precisamente igual como Anthony Hopkins, un Anthony Hopkins de 83 años. Bueno, Anthony es un hombre que vive en un departamento, es un hombre que siempre está confundido, que no sabe lo que está pasando. Conocemos de él que es viudo, conocemos que tiene dos hijas y que una de ellas, Olivia Colman, que es Anne, que también está extraordinaria, es la que está a su cuidado, sobre todo la que está viéndolo, supervisándolo o acompañándolo, si lo quieren ver así. Anthony sabe que a final de cuentas su hija Anne está terca o insistente o con la mirada puesta en dos situaciones. La primera es en que le quiere quitar su departamento, si lo queremos ver así, y la segunda en que a fuerzas le quiere poner una persona para que lo cuide y lo supervise. Él obviamente tiene las reacciones adecuadas en el sentido de obviamente no aceptar ninguna de las dos opciones que le tiene prevista su hija, ¿no? ¿Ok? Vamos a entrarle de lleno a una de las situaciones que a mí más me llama la atención de la película y es el tiempo. Cuando hablo del tiempo es el manejo del tiempo, ¿sí? Es extraordinario el asunto del manejo del tiempo que tiene la cinta, sobre todo porque Anthony, el personaje principal, en todo momento pierde el reloj, o sea, no sabe dónde está, no lo encuentra, está perdido totalmente y es un poco la misma sensación que nos ocurre, o es una metáfora, si lo quieren ver así, de Florian Zeller, de la situación. O sea, en la película perdemos el tiempo, jugamos con el tiempo, nos confunde el tiempo y es muy interesante este juego de verdad del tiempo. Yo les recomiendo que vean la película, sobre todo que la vean quitando todos los relojes. Si pueden, hasta quítense el mismo reloj que tienen en la mano, quítense el reloj, los relojes que tengan en los burós y vean esta película. Yo creo que se la recomiendo. Por otro lado, también debo de aceptar que a final de cuentas, dentro de la parte de Filmoteca Digital, cuando trato de platicar de una película, siempre trato a final de cuentas de hacer un análisis de algunas cosas, de la parte técnicas y de todo, y también dejar un poco de la subjetividad al lado. Sin embargo, debo de aceptar, porque hemos hecho grande historia y grandes vínculos, debo de aceptar que esta película sí tiene mucha parte de subjetividad en lo personal. ¿Por qué lo digo? Mi abuelo de 90 y tantos años de edad, no los voy a decir tantos, pero mi abuelo de 90 y tantos años de edad vivió primero que nada muchos años obviamente con mi abuela, después quedó viudo, después pasó a vivir también en estas casas de retiro y después acabó viviendo con mis padres. Y de verdad es muy interesante. A mí la película me recordó muchísimo a mi abuelo, en el sentido de estas charlas que tenía con mi madre, estas confusiones que daba con mi madre, el hecho de llegarlo a ver y de repente la demencia, esta demencia de no saber cuál de los nietos eres, cómo eres, a dónde vas, qué esto, y el director de verdad lo refleja de una manera impresionante. Las conversaciones que tiene la gente que rodea precisamente al personaje de Anthony son muy similares a los que tiene cualquier familia, a final de cuentas, que tiene una persona que está sufriendo de demencia, o digo, y cuando hablo de demencia no estoy llegando a lo que es esta parte del Alzheimer, sino de demencia, de que empiezo a olvidar cosas, y esas confusiones y de todo también ocurre. Entonces debo decir que sí, lagrimé, sí me llegó, sí fue duro, pero eso no hace que yo diga que es la mejor película que he visto desde que lleva la pandemia por esa situación. No, creo que sí debo de aceptar que es la mejor película que he visto, sin lugar a dudas. Comenté lo mismo que de Nomadland. The Promising Young Woman me gusta muchísimo. Nomadland se me hace extraordinaria y debería de ganar todos los Oscars del planeta si lo quieren ver así, pero esta película, híjole, esta película sí creo que es muy importante y muy interesante también para verse.
Y me voy a meter en el otro aspecto, que es la parte formal, si me lo permiten, saliéndome de la parte personal, pero de la parte formal, primero que nada por las actuaciones. Olivia Colman está extraordinariamente bien, obviamente hay una extraordinaria dirección de actores y debería de suponerse, obviamente, para este tamaño de director de obras de teatro. Y Anthony Hopkins está brutal, es como estos Marlon Brandos grandes, enormes, obviamente con estas, que cuando tú crees que ya lo has visto todo, te vuelve a sacar otro abanico de actuaciones. Póngale mucha atención a la mirada de Anthony Hopkins, esa mirada de verdad de confusión, esa mirada de enojo, esa mirada de abandono, esa mirada de muchas cosas. Es impresionante lo que hace con la mirada Anthony Hopkins. Dos, lo que es el montaje. Ya decía yo, todo lo que es el manejo del tiempo, pero sobre todo el hecho de presentar una película no solamente con el manejo del tiempo de ir al presente y al pasado, sino de ir hacia afuera y hacia adentro. Y eso es muy complicado y es muy interesante lo que logra Zeller como director. Es, primero que nada, además, el hecho de que veamos la historia contada desde el punto de vista de las personas, de los familiares, de los que rodean a Anthony, pero también el hecho de que vemos la película está contada desde la mirada confusa, revuelta, si lo quieren ver así, de Anthony, de este personaje. Entonces el montaje es extraordinario, de verdad también. Todo lo que es el reflejo sobre todo de la desesperación. Entonces, si tienes un muy buen guión, tienes un muy buen director, tienes extraordinarias actuaciones y tienes un buen montaje con una extraordinaria música, además, de verdad ya haces una película muy fuerte, una película que demuestra esa desesperación de verdad de olvidar las cosas. Hay muy pocas películas que pueden enseñar o que han enseñado, a fin de cuentas, lo difícil que es lo que ocurre en la mente de alguien que está confundido, que tiene casi bipolaridad en el sentido de ideas, ¿okay? No de carácter, sino en el sentido de que de repente él está seguro de todo y a la vez no está seguro de nada. ¿Me explico? Y eso es dolorosísimo también, es muy complicado. Es esta dualidad, a final de cuentas, del personaje de Anthony, reflejar esta dualidad del personaje de Anthony, en donde por momentos de un segundo a otro le dice a la hija: vete, este es mi departamento, tú me quieres sacar de aquí, estoy seguro de que tal cosa, me robaron, bla, 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 y de repente, en un cambio de toma, porque así pasa, en un corte, me estás abandonando. O sea, todo esto es porque me estás dejando solo. Lo que quieres es que me estás abandonando. Y entonces es cuando ahora sí como se dice, son unas sacadas de onda impresionantes, tanto para la gente que lo vive de afuera como para la gente que también lo está pasando. Por eso la película final cuando se me hace extraordinaria. Creo que además, no me gustaría dejar este comentario sin decir que han sido unos Óscares o van a ser unos Óscares de la inclusión. Esto nos queda claro, de la parte afroamericana, la parte oriental, la parte de migración, bla, bla, bla. Y obviamente también se me hace interesante que se haya incluido una película en donde entre también la visión de los adultos mayores. En esta pandemia los adultos mayores han sido personajes principales, así como los médicos, pero los adultos mayores han sido personajes principales en esta pandemia. Y ojalá esta película también nos haga ver y nos haga recordar esa empatía y esa paciencia que hay que tenerle a los adultos mayores, ¿ok? Que a veces se les olvidan las cosas, que están seguros, que son niños, que son tercos, pero que merecen todo el respeto a final de cuentas de todos los demás, ¿ok? Creo que esta película vuelve a poner ese tema en la mesa, además de si ya de por sí estaba un poco por ahí en esta pandemia. Digo, yo creo que esta película también lo vuelve a poner en la mesa y creo que con esas discusiones y con esas charlas, digo, debería uno provocar muy interesantes cafés. Y sin duda, les vuelvo a decir, esta es una de las mejores películas que yo he visto y que se las recomiendo muchísimo.